Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo, como siempre, en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y algunas más. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Picone, ha estado con nosotros ya en alguna ocasión y vamos a tener una entrevista titulada Las trampas de la depresión, ¿cómo liberarte? Bueno, os invito a quedaros con nosotros, he estado charlando un ratito antes de la entrevista con Gabriel y es muy interesante lo que viene a compartirnos un poquito y el formato que traemos, ¿no? Para poder un poco dar luz a este tema que, como comentaba con Gabriel, ha ascendido mucho la demanda en consulta, ¿no? A partir de hace más o menos 2 años con toda la situación mundial que vivimos. Así que os voy a contar un poquito más sobre él, sobre todo para aquellas personas que no lo conocéis. Gabriel Picone es psicólogo especialista en psicología cognitiva y cuenta con una diplomatura también en psicología transpersonal. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado. Hola Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Elena, un placer estar nuevamente contigo y bueno, y un saludo a toda la gente y la verdad que muy contento por estar acá. Pues muy contenta yo también de volver a compartir contigo. Los temas que traes siempre me encantan. Me encanta la psicología profunda y todos estos temas, como sabes. Así que, Bien. bueno, yo nada, comentarte, Gabriel, primero de nada, que aunque ya las personas sepan más o menos, tengan un concepto así en su cabeza de la depresión, nunca está de más. Cuéntanos qué es para ti la depresión y si hay personas más propensas, si lo pueden sufrir todas las personas. Vamos a comenzar a enmarcar un poquito. Bueno, perfecto. Sí, la depresión sabemos que es un trastorno del ánimo, de la afectividad, ¿no? Siempre lo que nos va a marcar la depresión o lo que sentimos es esa angustia, esa tristeza, esa pérdida, que eso es la parte núcleo de lo que es la depresión. Por supuesto que todo ser estamos propensos a esa depresión y lo que más sentimos es justamente que sentimos un grado de perder algo, ¿no? Como que algo en nuestra vida se nos va. Entonces la depresión simplemente no marca ese sentido de que algo en mí, que es justamente la parte fisiológica, psíquica, hay algo en mí que hay una alarma, me está sonando algo. Sobre todo la parte del cerebro, la que es cómo trabajo yo los neurotransmisores, ¿no? Que es lo que regula el estado de ánimo, tiene que ver el cerebro, ¿no? Por eso muchas veces lo que hablamos de depresión siempre se trabaja con los fármacos, muchas veces cuando estamos hablando de trastorno de depresión mayor, ¿no? Cuando es algo que el DSM-5 del Manual de Psiquiatría habla que cuando es más de un mes el periodo que venimos con mucha angustia, mucha tristeza, bueno, obviamente necesitamos siempre una psicoterapia con ayuda de fármaco en el caso cuando son casos muy graves. ¿Qué pasa? La depresión hoy en día lo que vivimos en varios grados, ¿no? El grado alto, medio, pero leve generalmente es el sentido de búsqueda de vida, el sentido de cuál es mi pertenencia o qué es este mundo para mí. Y ahí donde muchas veces la depresión es como que no llegamos a ver qué es lo que me está pasando y no sé si estoy en un estado depresivo o estoy por tener un estado depresivo, pero ya cuando nuestros estados anímicos generalmente empiezan a dar nuestra alarma, que es sentir angustia o que tenemos miedo o que no podemos procesar cosas que queremos hacer, no le encontramos sentido, ya es una buena señal para poder observarte y decir, bueno, ¿qué pasa con mis estados anímicos? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Por qué no lo puedo procesar? ¿Por qué no puedo canalizar emociones positivas? Porque generalmente la depresión siempre es un pensamiento de rumiamiento que generalizamos, maximizamos en un pensamiento muy negativo, muy crítico hacia uno mismo y tomamos una creencia, que es las creencias nucleares, que le damos un sentido que eso es verdad, es mi verdad absoluta. Por eso muchas veces nos cuesta tanto salir de la depresión, porque pensamos que ese pensamiento nos da una identidad y muchas veces no da la gran complejidad que nos hace, es que creemos que eso somos nosotros, ese tipo de pensamiento. Y ahí donde genera algo encubierto, que generalmente nosotros no lo podemos ver porque es el modo inconsciente. Poder descubrir esa emoción a través de tu pensamiento, por qué lo estás sintiendo de esta manera, por qué te estás sintiendo tan mal, ¿no? Ese sería para desglosar un poco la depresión, que es muy profundo generalmente, ¿no?
Ujú. Qué bueno que hayas dado además esos datos, ¿no? De cuando supera a lo mejor el mes. Me encanta el marco que nos das, Gabriel, porque sí que es, creo, necesario. Todo el mundo a lo mejor, o por lo menos desde lo que yo pienso, asocia simplemente la depresión a una tristeza, a un letargo, ¿no? Y como tú bien has dicho, un bloqueo, un miedo, también pueden ser incluso síntomas de una depresión. Entonces, me parece muy interesante que andemos, si te parece, un poquito más en este tema. La segunda pregunta que tenía para ti era, ¿hay personas más propensas que otras a caer en depresión por carácter? Sí, sí, tal cual. O sea, el carácter, digamos, el sentido del humor o la manera de creencia que tenemos influye mucho nuestra depresión, porque es cuando uno manipula ese pensamiento hacia una emoción negativa, ahí donde está más carente para llegar a un estado de angustia, a un estado de depresión. Por eso lo que nosotros tenemos que tener muy entender que la observación de nuestras emociones tiene que ver con el pensamiento, cómo pienso, sobre todo cómo pienso de uno mismo, porque muchas veces pensamos que, bueno, pienso del otro, lo negativo, del mundo, o lo que veo mal de afuera, pensamos que eso no nos afecta y en realidad te está afectando porque vos estás pensando que ese mundo es así, y ahí es donde podemos cambiar el tipo de creencia, porque la emoción y el pensamiento generan nuestra propia percepción. El problema es que a la percepción le damos una verdad y ahí es donde comienza esa complejidad. Por eso muchas veces mis pacientes con emocionalidades muy negativas, lo primero que se rigen es el pensamiento que yo creo que es así y no sé cómo salir, no voy a salir. Entonces como que ahí piensa un pensamiento muy rígido que no encuentra el sentido de una emoción positiva. Por eso lo que hay que empezar a remarcar cuáles son los tipos de pensamiento para entrar a una hipótesis de cada pensamiento, poder reflexionarlo, para también contrarrestar lo que es la emoción positiva, para decir, bueno, pero también está esta emoción positiva de mi vida, ¿no? Porque lo que hay que analizar es la emoción positiva de tu vida, porque muchas veces pasa esto, que tanto el psicólogo, coach o lo que sea, motivan desde afuera, que desde afuera no pueden ver qué es lo que están sintiendo verdaderamente la emoción oculta. Entonces lo que hay que canalizar y profundizar, qué tipo de grado tiene, por ejemplo, de frustración, porque la depresión tiene un núcleo que es, estoy frustrado en un camino, estoy frustrado en algo que no lo veo claro, entonces lo estoy manifestando a través del cuerpo, a través del pensamiento, y la lógica es poder encontrar el sentido, que por eso muchas veces tenemos a depresión encubierta, porque a la mayoría de las personas le podés preguntar cuál es tu sentido de vida, cuáles tus objetivos, y muchas veces lo contestamos en piloto automático, lo contestamos porque creemos que es así o mi vida es así. Y después está la segunda pregunta, de lo que vos estás haciendo, ¿te hace feliz? ¿Sentís algo grato en tu vida? Y la verdad que no, lo hago porque lo tengo que hacer. Entonces ahí como hay una emoción estancada, ahí donde se puede gestar una depresión cuando tenemos ya un problema mayor. Mientras la vida sea automática y sigamos de esos pasos, podemos surfearla. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un cambio rotundo de pareja, de trabajo o lo que sea, y tener algo, una emoción no resuelta, somos más propensos a caernos y a tener un sentido de depresión. Ujú. Wow, buenísimo de nuevo eso que comentas. Es cierto que yo estoy de acuerdo contigo, Gabriel, que esto de, sin haber acompañado a la persona a indagar en su ser y ver hasta qué punto tiene fortalezas a raíz de la emoción, ¿no? Eso de pronto simplemente animar desde fuera o poner unas metas que quizás sean muy inalcanzables para esa persona en ese momento, ¿no? Puede incluso frustrar más, así que me parece súper interesante este matiz que nos aportas, ¿no? Tal cual. Y, ujú, y No, y te, te quería dime, comentar, sí, claro. te quería comentar que justamente ese grado de frustración es donde nosotros no queremos poder sentir esa emoción, porque ahí es donde nosotros estamos evitando a través de nuestro pensamiento y mirando hacia afuera. Cuando yo me hago cargo de esa frustración que tengo en mi vida, mi propia realización de mí mismo, no lo tengo completo, ahí es donde empiezo a canalizar mi verdadera depresión o mi verdadera angustia o mi verdadero núcleo de creencia que tengo, ¿no? Eso lo quería resaltar, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Además estamos en una sociedad que es tan del hacer y del deber hacer, ¿no? Que muchas Tal veces cual. nos desconectamos de lo que hay aquí, que es muy importante. Genial, Gabriel. Estupendo. Otra pregunta sería, antes has comentado un poquito ya algún síntoma de que podemos estar teniendo depresión, pero podríamos ahora
decir realmente los síntomas para que todas las personas vayan un poquito viendo si les ha ocurrido, si les está ocurriendo, ¿no? O lo puedan cachar con tiempo. Un poquito eso, si te apetece, Gabriel, decirnos un poquito Sí. los síntomas y también a lo mejor si te apetece usar algún ejemplo o lo que sea, perfecto. Bueno, hoy muy en común es el cambio de humor que tenemos, muy de lo feliz a lo enojado, ¿no? De la nada. Y eso también desequilibra mucho, ¿no? Cómo día a día están tus emociones, cómo día a día vos procesás. Ahí lo que te va a marcar en qué grado estoy. Segundo es el cansancio físico que uno tiene. Cuando uno tiene depresión, tiene mucho cansancio, mucha pesadez, poca motivación. Y otro punto que lo veo muy común en los últimos años es el tema de no poder dormir o dormir demasiado, ¿no? Como que cuando dormís demasiado ya te estás desconectando más todavía, como que no querés encontrar el sentido de la vida o te cuesta encontrar el sentido, prefiero apagarme, prefiero dormir. Y cuando tenés el insomnio que no podés dormir, es que justamente los pensamientos negativos están totalmente trabajando continuamente y no estás enfocando a lo que nosotros llamamos muchas veces en psicología la atención en algo completamente positivo. Por eso es fundamental que cómo me siento día a día y si yo tengo objetivos en mis días, del lado de la emoción positiva, no del lado automático, no del lado que lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque realmente lo siento y me gusta. Si tengo esa diferencia, puedo darme cuenta que lo que hago verdaderamente lo estoy sintiendo y lo que hago, esto verdaderamente no me está gustando. Entonces ahí empezamos a poder desglosar día a día cómo me estoy sintiendo, pero sobre todo es el pensamiento automático, digamos, de negativo que soy. Si me veo muy negativo, que una persona no lo canaliza verse negativo, pero lo va a ver hacia afuera. Cuando una persona ve y observa todo lo negativo hacia afuera o lo habla, obviamente está trabajando con pensamientos muy negativos. Ujú. Qué interesante. Ahora que nos das más síntomas mentales, emocionales e incluso físicos, creo que se Sí. va viendo muy bien, Gabriel. Y ahora sí, quería entrar un poquito más también en el por qué se genera, cuáles suelen ser las raíces, aparte de esta, si es que hay alguna más, que nos comentas de no estar haciendo lo que sentimos hacer, ¿no? Una de las raíces, obviamente, tiene que ver con nuestro modelo de familia, de creencia, cómo convivimos, cómo fuimos aprendiendo, creciendo y cómo fueron desarrollando mis tipos de creencia, ¿no? Por eso es lo que yo contaba al principio. Nosotros creemos en una verdad absoluta, pensando que las cosas son como lo estoy percibiendo, y la única manera de poder desglosar es cómo lo estoy sintiendo, no cómo lo estoy pensando. Por eso, para tener claridad, tengo que fijarme cómo estoy sintiendo para poder analizar mis pensamientos. Si yo me estoy sintiendo del grado de frustración o negatividad, en el sentido de ira, enojos, ahí es donde justamente estoy estancado y el núcleo de estar estancado hay un miedo profundo. Entonces tenemos que analizar dos cosas muy fundamentales terapéuticamente y la persona misma. ¿Qué miedo tengo? ¿Cuál es mi miedo central? Que no puedo encontrar y canalizar mi sentido de vida. Y segundo, es cómo me quiero ver más adelante, cómo del presente hacia adelante, qué es lo que quiero como en mi vida. Cuando perdemos objetivo o proyecto, nos estamos dando cuenta que ahí está la emoción estancada, porque una persona cuando busca un equilibrio emocional o bienestar, lo que está buscando siempre es tener un desafío nuevo, está buscando lo que es un proyecto, un sentido. Lo hago por esto, lo hago por el otro. Cuando perdemos el sentido, entonces ahí es donde empieza el primer síntoma, que es la melancolía, que nos lleva al pasado, que podría hacer eso y no lo hice, o la angustia misma del presente, que creemos que no tengo la herramienta para poder salir, o creo que no tengo el camino para poder salir de esta situación. Todo eso, por eso necesitamos dos bases fundamentales: sentir y acompañar y abrazar ese tipo de frustración que tengo. Me tengo que hacer cargo de que algo en mí siento una pérdida o estoy perdido, porque son los dos síntomas claros de la depresión. Estoy perdido o perdí algo, y cuando empiezo a identificar esas dos cosas, empiezo a comprender cómo puedo buscar algo para que no me sienta perdido. Entonces ahí ya empezamos a equilibrar mis pensamientos y mis emociones. Yo lo vi siempre en cientos de casos, cuando una persona empieza a comprender algo que lo que estaba buscando
y lo puede encontrar, que lo que está buscando obviamente es una emoción positiva, no es algo, un objeto, no es una determinada profesión, no es algo, sino una emoción positiva que después le dé una identidad o le dé algo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a comprender que yo necesito una emoción positiva para sostener un proyecto, entonces ahí empiezo a generar la motivación. Y ahí donde hablaba al principio del cerebro. Empezamos a trabajar con la serotonina, todo lo que tenga que ver con todo lo que equilibrio emocional de los neurotransmisores empieza a generar otro tipo de ánimo, y ahí obviamente tenemos lo que es la voluntad. La voluntad tiene que ver cómo yo trabajo conmigo mismo y cómo proyecto eso, pero desde una emoción positiva. No puedo proyectar si yo estoy agarrado de una emoción negativa completamente, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente de acuerdo. La verdad que, de nuevo, creo que lo explicaste como meridianamente claro, Gabriel. Gracias, porque wow, yo estoy aprendiendo muchísimo, por lo menos. Espero que las personas también. Creo que también. Bueno, la próxima pregunta ya sí sería, ¿cuáles son esas trampas de la depresión que comentábamos en el título? Sí. Bueno, estos son fundamental poder comprender que una de las trampas de la depresión, que está encubierto justamente, por eso lo que quiero justamente remarcar y resaltar, es que nosotros nos paralizamos, estamos en un modo muy automático, de una forma de construir lo que estamos haciendo todos los días lo mismo, o muchas veces no nos desafiamos con algo nuevo. Entonces esa es la primera trampa, no hay cambios en mi vida, no hay cambios en una emoción, no hay cambio en un pensamiento. Por eso el primer paso es para desarticular, o sea, poder encontrar el sentido de la vida misma, tengo que generar cosas nuevas. Porque cuando no genero cosas nuevas, yo lo he visto muchas veces, pasamos años haciendo lo mismo, pensando lo mismo, y ahí justamente donde estamos dentro de una trampa que no podemos salir por una creencia que creemos que esto de la vida es así o esta de mi forma. Para salir de esa trampa tengo que desafiar algo nuevo. Por eso siempre digo a las personas que cuando empezamos a trabajar desde que sentimos angustia, este tipo de depresión, primero tenemos que canalizar es hacer algo nuevo diferente. ¿Cómo puedo lograr entender en mi vida que yo tengo que comenzar algo en un proyecto, en un sentido, de verme yo diferente? ¿No? Porque ese es el trabajo de cambiar la emoción, de lograr decir, bueno, lo voy a lograr de esta manera, voy a tratar de implementar algo nuevo en mi vida. Por supuesto, cuando una persona está muchas veces tan negativa, no lo puede encontrar. Y para desglosar eso, tenemos que empezar a analizar, que ese es el punto, cuál es el grado de frustración, qué es lo que quería en su vida, qué es lo que buscaba. Y si no lo encuentra en ese momento, hay que buscar la reflexión del conocimiento interno, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Por eso tiene que ver, las trampas es que si yo no acciono, no puedo reflexionar algo nuevo. Esa sería la primera trampa. La segunda, que es la que acompaña, es qué cosa estoy construyendo desde el lado de que me dé tranquilidad, me dé equilibrio emocional, que me dé paz, porque nosotros como seres humanos vivimos estresados, más en esta era de la tecnología, tenemos sobrecargado de información. Pero ¿qué trabajo desde el lado de mi paz, mi armonía? ¿Cómo me armonizo? ¿Cómo armonizo mi cuerpo? ¿Cómo armonizo mi mente? Cuando no tengo este hábito, este tipo de hábito, somos más propensos a la turbulencia de la información, a la turbulencia de la energía de la gente que puede estar negativa. Por eso nosotros, el segundo paso es cómo construir un bienestar que te dé paz, que te dé claridad. Y tercer paso y fundamental es cómo genero un proyecto de vida sintiendo mi identidad, ¿no? ¿Y cuál es mi identidad? Poder preguntar cuál es mi don, cuál es mi talento, cómo lo puedo trabajar, conozco mi talento, lo he conocido, conozco lo que es una pasión, tengo una pasión, y ahí es donde la persona tiene que indagar justamente algo externo para que toque una emoción positiva. Si estos tres pilares no están conectados, no están claros, estamos en la trampa de la depresión, estamos justamente en una turbulencia que nosotros llamamos justamente el piloto automático, la zona de confort, que no nos hace ver la claridad. Por eso cuando yo empiezo a comprender que cómo trabajan mis pensamientos, porque lo que nosotros necesitamos es conocernos y no conocer a la otra persona, conocernos para después conocer a los demás. Cuando apuntamos a cómo me nutro yo mismo,
cómo son mis hábitos, cómo debo naturalizar mi forma de pensar hacia algo positivo, entonces empiezo a trabajar de otra manera, empiezo a darme a una nueva identidad. Por eso la verdad absoluta no hay nada, ni yo ni nadie, pero sí tenemos el bienestar que nos da una claridad de decir, bueno, estoy sintiendo algo positivo, es por acá, ¿no? Por eso muchas veces con los pensamientos racionales que uno busca, bueno, pero yo quiero hacer tal cosa para sentirme bien. No es solamente el hacer, no es solamente el pensar, sino lograr sentir para después pensar. Entonces ahí cuando ahí salimos de lo que es lo racional completamente, ¿no? Porque nuestro pensamiento es la trampa, ¿no? Que justamente nos hace sentir que no podemos encontrar otro sentido de vida. Porque estos tres pilares, ¿qué es lo que te une? El propósito de vida de lo que vos quieras sentir. ¿A qué viniste a esta vida? ¿Cómo lo querés experimentar? Y sobre todo, ¿qué es lo que querés dar? Porque una emoción más clara que te hace sentir un equilibrio espiritual, un equilibrio mental, es qué es lo que doy, qué es lo que estoy dando. Esa es la emoción más pura que todo ser humano tenemos, que todos venimos para dar. Y cuando una persona tiene una incapacidad que no está dando, generalmente cuando tenés depresión, que estás como una víctima, te sentís como víctima y a la vez sentís que no tenés ninguna herramienta para poder dar, sentís más frustración. Por eso ahí donde está el núcleo que yo digo. El miedo y la frustración es el eje donde uno tiene que analizar en psicoterapia y poder trabajar. Pero cuando después comienzo a comprender que yo tengo mucho potencial y puedo dar, sé que tengo que dar, y ese dar me da un equilibrio emocional, entonces cambia mi perspectiva de conocimiento, de autoconocimiento y sobre todo de mi manera de sentir, ¿no? Ujú. Por supuesto, qué bueno de nuevo también todo esto. Y para finalizar, antes de ya pasar a preguntas del público y demás, ¿cómo nos liberamos de ella? Ahora sí, que era la segunda parte también de lo que comentábamos antes. ¿Cómo nos liberábamos de ella? Si nos puedes dar algunos tips o algo, Gabriel, para el cotidiano. Sí, sí, sí. Mira, lo fundamental es el día a día. Esto es sencillito para poder comprender cómo puedo generar un nuevo hábito. El día a día, generalmente, tenemos que, por ejemplo, a la mañana poder lograr tener un equilibrio emocional en el sentido del pensamiento positivo. ¿Qué atraigo como pensamiento a la hora de la mañana cuando arranco? Tengo que buscar pensamientos positivos, ¿no? Después ver lo positivo en el día que me pueda pasar, sincronizar cosas, emociones positivas. Y a la noche poder lograr agradecer, poder conectar con todo lo que tenés. Porque el tip de cada día es cómo yo percibo y vivo el presente. Por eso yo tengo que empezar a canalizar desde la mañana hasta que me cuesto, cómo puedo canalizar energías positivas y ver qué tengo que hacer del lado más positivamente, ¿no? Porque muchas veces no dice, bueno, pero tengo el trabajo que es bastante complicado. Bueno, pero de tu trabajo también tenés que comprender lo bueno que tenés y qué harías si ese trabajo te molesta, qué nuevo trabajo harías o qué cosa. Entonces podemos equilibrar entre lo que algo quiero modificar, lo que estoy haciendo a través de una emoción positiva. Ese es el tip que nuestra mente estaría trabajando constantemente y estaría justamente saliendo de la zona de confort. No le estamos dando siempre lo mismo. Se levanta, piensa lo mismo, va a trabajar, vuelve, piensa lo mismo, hace lo mismo. No, le damos simplemente el pensamiento, rotura de diferente a lo negativo, buscar lo positivo, canalizar que las cosas que no quiero, cómo la podría hacer mejor o encontrar mi mejor versión. Entonces eso se puede hacer día a día. Después, el método claro, como lo que yo siempre digo, que lo que venimos hablando, es cómo puedo sacar mi mejor versión desde un propósito de vida. ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Qué es lo que quiero dar? Porque más allá que podemos trabajar o pensar o lo que damos en un medio, digamos, de la profesión que tengamos, lo que sea, muchas veces estamos como una pata que sí, lo que me gusta lo hago o sé o no me termino de identificar. Entonces, cuando tenemos algo que no lo termina de cerrar de lo que hacemos, ahí tenemos una claridad nueva para poder desarrollar. ¿Qué cosa nueva puedo hacer? Porque la clave es siempre hacer algo nuevo. Para salir de todo angustia o miedo, sobre todo el miedo necesitamos miedo, pero para
que el miedo sea equilibrio ante un estrés, necesito algo nuevo, porque todo te va a dar estrés, pero cuando aparece algo nuevo y lo transito, tengo un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, y su fundamental tengo una nueva emoción. Y cuando tengo una nueva emoción de que trascendé el miedo, lo pude trascender, ¿qué emoción voy a tener? Justamente una emoción que eso lo que hago me está gustando. Entonces ahí está la diferencia. ¿Cómo puedo hacer algo nuevo día a día o proyectarme algo totalmente diferente, algo que me esté dando miedo, pero lo tengo que hacer? Porque hay que aprender que lo que te da miedo es una emoción que tenés que descubrir, es una emoción que te hable a poder encontrar tu profundidad de identidad. ¿Qué es la profundidad de identidad? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que quiero en la vida? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiero dar? Cuando comprendo qué es lo que quiero dar, ahí empezamos a trabajar justamente el bienestar y un equilibrio óptico con coherencia. Mente, cuerpo y espíritu. Podemos lograr una coherencia porque estoy haciendo algo que quiero dar. Y entonces el punto es llegar a eso. ¿Qué es lo que quiero dar? Y para llegar tengo que empezar a descubrirme. Y para descubrirme tengo que salir de lo que hago siempre. Ese sería el secreto fundamental, ¿no? Ujú. Genial, buenísimo también. Bueno, pues antes de pasar a las preguntas de la audiencia, Gabriel, yo quería recordar primero de nada a los espectadores que las redes sociales de Gabriel van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Ahí lo podréis ver, por supuesto, también las personas que lo veáis en diferido y podréis ver pues lo que ofrece, contenido de valor y demás. Bueno, pues quería que nos hablases un poquito, si puede ser, sobre las consultas que ofreces y también, ¿por qué no?, aquellas redes sociales que más utilices o que quieras resaltar, Gabriel. Bueno, me pueden seguir toda la gente por Instagram, @Gabriel-Picone. Ahí siempre estamos subiendo contenido. Y sobre todo mi página web, que es www.gabrielpicone.com. Bueno, y ahí lo que nosotros trabajamos, yo trabajo de una manera muy particular, que son procesos, son paquetes psicológicos que muchas veces el terapeuta trabaja de una manera, a veces no rítmicamente de un proyecto. Yo armo un proyecto para una persona, que generalmente es un paquete que nos lleva a poder encontrar un objetivo preciso para ese consultante. Entonces esa es la gran diferencia, que es el método Picone, que yo llamo, que puedo articular la psicología, la espiritualidad, la biocodificación, pero sobre todo en algo que es centrado a objetivo, ¿no? Como que es ser algo más directivo. Por eso yo lo llamo proceso y métodos nuevos, que eso lo van a encontrar en la página gabrielpicone.com. Y bueno, más que nada, y también hay cursos que también lo pueden chusmear, y pronto estamos haciendo un nuevo curso, así que... Genial. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, pues ya lo saben las personas que nos ven y ahora sí voy a retransmitir las preguntas. Bueno, antes de nada, recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. La primera nos la hace Nera desde YouTube y nos pregunta, desde México, ¿la depresión es una enfermedad del alma? Alguien me dijo que la depresión solo Dios la puede quitar. Bueno, es interesante pregunta, pero no es del alma, es del todo. Si querés puedes decir, pero en realidad viene de los pensamientos, viene justamente trabajado de algo que se conecta con tu esencia. Por eso muchas veces podemos decir la depresión, como lo contaba. A raíz de nuestros pensamientos nos perdemos la identidad de nuestra esencia, quienes somos. Entonces la pregunta es, en realidad la depresión es algo holístico, porque te va a tocar de todos lados, no es alma, es cuerpo, mente y alma, porque como también decía, los pensamientos, el cuerpo y las decisiones están todo en uno, que eso engloba la emoción y el trastorno anímico que uno tiene, la afectividad. Por eso es muy importante empezar por esas bases. Obviamente, como terapeuta, generalmente todos arrancamos por el núcleo del pensamiento. Ese es el punto, de poder descubrir cómo pensás, más allá de la idea religiosa que puedas tener, o que puedan tener la gente, o lo que sea. Después apoya con algo espiritual, que eso también está muy bueno, poder apoyar la espiritualidad. Entonces ahí encontramos un sentido. Por eso la parte biológica es todo junto lo que nos puede pasar, porque la depresión es una información que atraemos para algo diferente que tenemos que hacer. Cuando yo no logro hacer algo diferente,
viene el síntoma o la sintomología de la depresión. Por eso, cuando uno sentimos una angustia y lo llevamos mucho tiempo, hay una información que necesitamos saber para modificar. Eso es lo fundamental para cuando estamos en estos episodios y sobre todo cuando tenemos algo muy de angustia muy alargado, ¿no? La tristeza, ¿qué es lo que tiene que ver? También otro tipo de información que viene con la pérdida. Perdí algo, es una información que necesito resolver. ¿Qué es lo que me está diciendo esa tristeza? Y ahí es donde yo tengo que empezar a equilibrar y decir, bueno, si estoy sintiendo este estado anímico, hay una información que yo no la estoy procesando, necesito procesar. Y ahí es donde empezamos a trabajar en todo sentido, ¿no? La parte más holística del ser humano. Ujú. Genial, vamos con la próxima entonces. Nos la hace Nancy González Salazar desde YouTube y nos pregunta, desde París, ¿cómo soltar la identidad profesional después de un despido y encarar positivamente el futuro sin caer en depresión si no sabemos qué hacer ahora con nuestra vida? Bueno, interesante pregunta y es muy, muy común, ¿no? Cuando uno pierde algo, ¿no? Sobre todo una profesión o muchas veces lo que tiene que ver con el duelo. El perder significa que tiene que aparecer un nuevo cambio. Lo que yo tengo que empezar a construir no es, porque uno realmente no identifica solamente el dolor que perdí y queda con ese pensamiento rígido y no podemos comprender que hay otro tipo de pensamiento que al mismo tiempo lo tengo que empezar a gestar. Y gestar es justamente poder proyectar algo totalmente diferente a lo que yo estaba haciendo. Si yo vuelvo a repetir lo mismo, o sea, por decir, busco el mismo trabajo, una vez que busco la misma manera que yo quiero vivir, estoy usando la misma información de esa pérdida y sigo continuando esa pérdida. Entonces, por más que cambie un escenario, que cambie un trabajo, sigo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Si yo pierdo un trabajo, tengo que empezar a analizar qué cosa diferente puedo hacer o qué cosa distinta haría de acá en más, porque lo que yo ahora tengo que aprender es una nueva información. Con el caso cuando es un duelo, una pérdida de pareja o algo ahí cambia la rotura, es cómo le doy yo sentido a la vida y cómo valoro la vida. Y muchas veces me preguntan, pero ¿cómo puedo valorar la vida si acabo de perder mi pareja o acabo de perder un ser querido? Bueno, ahí es donde está el equilibrio emocional, de que poder trascender de lo que perdés, poder lograr valorarlo para que después venga algo nuevo, totalmente diferente. Entonces, en la vida siempre te va a dar cuando yo comprendo la nueva información que me tiene que venir, ¿no? Porque el tema es poder sentir que todo lo que nos pasa es por una evolución, no es por un estado que muchas veces decimos, bueno, es karmático o esto, no. Generalmente es por aprender, venimos para aprender. Aprender lo puedes llamar karmático, lo que vos quieras, no importa eso. Lo que importa es que vos tenés que aprender una nueva emoción. Y esa nueva emoción es una nueva información. Entonces, cuando yo estoy estancado en algo y no puedo salir o perdí algo, necesito buscar una nueva información, una nueva emoción, y ahí es donde empiezo a salir de la información vieja, sería, ¿no? Ujú. Fantástico enfoque. Además estoy muy de acuerdo, Gabriel, que siempre es para algo mejor y quizá porque le espera algo mejor a esa persona, ¿no? Y le ha fortalecido la situación. Así que mucho ánimo a nuestra amiga. Tal cual. Vamos a la próxima. Nos la hace Mari de México desde YouTube y nos dice, excelente programa. La verdad que sí que está siendo muy muy buena esta entrevista. Nos dice, mi pregunta es, soy una persona paz, altamente sensible. Desde que tuve la pérdida de mi mamá he tenido una depresión muy fuerte, a veces. ¿Cómo superarla? Bueno, acá es que nos pasa mucho, ¿no? Cuando nuestra atención simplemente está dirigida a una persona. Por supuesto que una madre, un ser querido, siempre vamos a tener, que es normal, nuestro cuerpo necesita sentir ese dolor, esa pérdida. Pero tenemos que empezar a desviar la atención, ¿no? Es como que, o tenemos que empezar a honrar lo que perdí y no decaerme, porque muchas veces pasa esto, pierdo un ser querido, pero también pierdo sentido en mi vida y no estoy honrando a la vida, no estoy honrando a la persona que tanto me cuidó, que tanto me amó. Entonces yo tengo que empezar a equilibrar que si esa persona la pierdo o la perdí, cómo honrar la vida por esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que buscar la manera de continuar para justamente poder darle sentido a la vida
y darle un honor a la vida por la persona que hoy en día no está. Eso es empezar a reflexionar eso y gestar una emoción. Pero segundo, que es lo primordial, es cómo cambio mi atención hacia algo nuevo. Vamos de vuelta a lo mismo. Necesito salir de eso. Y como la atención tiene que estar trabajando hacia un bienestar, hacia algo que me dé o que me dé una sensación de equilibrio, de paz por momento. Cuando yo logro por momento tener un poco de paz o por momento puedo salir otro tipo de atención, ya ahí estoy generando algo diferente. Y ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar, cómo me automotivo de lo nuevo que está apareciendo o cómo hago para que aparezca algo nuevo para motivarme, ¿no? Y al mismo tiempo uno está procesando el duelo. El duelo se procesa todo el tiempo, la diferencia es que tengo que cambiar por momento mi atención y esa atención tiene que estar dirigida a mis emociones positivas. Entonces, ¿qué es lo que te voy a aconsejar? Que puedas equilibrar. El duelo lo puedes hacer tranquilamente, pero sin desviar tu atención, cómo busco una emoción positiva, cómo busco un sentido en mi vida y cómo honro la vida para dar mejor fruto al ser que no tengo hoy en día, ¿no? Ujú. Bueno, totalmente. Había otra pregunta muy parecida, la voy a leer, aunque creo que queda contestada también. Nos la hacía Karen Contreras y nos decía desde Chile y desde el chat de YouTube: llevo años luchando por recuperar mi fe en la vida, me ha resultado muy difícil porque mi pena es perder a un ser querido que nunca más volveré a ver. Entonces creo que ha quedado contestada. No sé si quieres añadir algo, Gabriel, o te parece la misma situación. Es la misma situación, pero como dijiste, fe también podía marcar, ¿no? Que en el ser humano también necesitamos construir nuestra fe. ¿Qué pasa? Nosotros a veces depositamos la fe en ese ser que se va, y ahí es donde perdemos todo el sentido. Por eso es lo que yo digo, que cuando uno busca afuera, tiene que buscar la fe espiritual de uno mismo, y tiene que apoyarse en algo. Yo tengo que primero sentir que la fe, que lo que estoy depositando está solamente en una persona, ahí es donde tenemos que comprender que estoy estancado. Mi fe tiene que estar hacia mí misma, o sea, a mí mismo, ¿no? De poder comprender una espiritualidad mucho mejor, una espiritualidad que pueda trascender a que hay un sentido, porque la espiritualidad siempre le encuentra un sentido a todo lo que nos estaba pasando. Por eso es muy importante que se pueda apoyar en Dios, que se pueda apoyar en una religión, que se pueda apoyar a un sentido espiritual y sobre todo su propia espiritualidad, de soltar eso para que venga algo nuevo, ¿no? ¿Cómo suelto? Cuando yo empiezo a entender que la espiritualidad son momentos de aprendizaje y de evolución y que lo que perdí puede darnos un sentido de fe nuevamente. Entonces yo lo que tengo que empezar a construir es una fe a poder tener gratitud hacia la vida. Y tengo que buscar herramientas, cada uno lo busca, por eso recién le decía, una religión o algo, pero todos necesitamos construir nuestra fe para tener un equilibrio emocional. Bueno, genial por ese matiz. Quería leerla porque efectivamente era un poquito diferente. Así que vamos Sí, con otra. Nos va a dar tiempo a responder otra seguro, que acabó de entrar y nos la hace Marcela desde YouTube. Nos dice: hola, tengo depresión desde los 12 años. Se activó más o menos a lo largo de los años con diferentes intensidades. Tengo temor a los abandonos, a la muerte de mis padres o a perder una pareja. bueno, cuando llevamos una depresión de muchos años, con mucha profundidad, ahí obviamente yo siempre aconsejo, y lo he visto, lo he vivido por muchos pacientes también con muchos años de depresión, primero se trabaja interdisciplinariamente, siempre se trabaja con varias personas, varios terapeutas, ¿no? En ese sentido. Yo siempre aconsejo que no quedarse con un solo terapeuta, que vaya viendo otro tipo de terapias alternativas, como muchas veces yo aconsejo la biocodificación, la constelación, porque el cerebro necesita generar nuevas información, generar nuevas percepción y nueva expectativa. Por eso es muy importante que cuando pasamos algo de mucha profundidad, no dejes de buscar ayuda y sobre todo nunca te encasille en una sola ayuda, siempre en varias. Y lo que hay que analizar desde mi punto de vista, obviamente, que tiene que ver mucho con la familia, el árbol genealógico y el grado de frustración que tenés, que todavía no la pudiste, no la fue canalizado, y eso es lo que hay que empezar a trabajar. ¿Cuál es tu frustración verdadera, en el sentido que no lo puedes ver claro, porque por eso pasó tantos años, y qué emoción positiva podemos atraer en este tiempo para poder tener un equilibrio? Comprender que hay algo que perdí en mi vida, todavía no sé lo que es, y poder buscar algo nuevo en mi vida
para no tener esa frustración, empezamos a sentir, obviamente, lo que es un equilibrio emocional más positivo, pero sin dejar de tratar de trabajar en varias herramientas, porque yo siempre aconsejo en ese sentido, porque no es solo para la persona misma, sino para los pensamientos de poder lograr nuevas reflexiones, que esa es la clave, ¿no? Bueno, fantástico. Pues muy buena también esta apreciación, ¿no? De ver a varios terapeutas, varias terapias también alternativas cuando ya se prolonga en el tiempo, que también será una pregunta que conteste a muchas personas, porque habrá personas que tengan este caso, Gabriel. Así que, bueno, creo que ha sido una entrevista muy completa. Hemos podido Ahora, contestar a todas las preguntas además. Y, y bueno, yo he quedado muy contenta, me ha encantado, como comentaba antes, lo vuelvo a repetir, siempre me gusta mucho compartir contigo en el canal y todo lo que nos traes, Gabriel, y sobre todo lo bien que lo comunicas, que son temas y a veces profundos y creo que lo explicas de manera muy clara, así que mandarte un abrazo enorme y lo decirte mismo. que ojalá volvamos a coincidir. Te dejo paso para que te despidas, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por tus palabras. Y lo mismo digo siempre, en el sentido, uno se siente muy cómodo. Y lo más importante creo que en la vida, que es lo que hoy remarcaba, es poder dar, ¿no? Traer un mensaje de que la gente necesita justamente poder encontrar su mejor versión. De eso se trata, de poder ayudar. Y cuando yo ayudo, me ayudo yo también, ¿no? Para mí es un placer estar acá. Así es, pues bueno, genial, con este mensaje tan bonito nos despedimos hoy. Os recuerdo que podéis compartir esta información con todas las personas, tanto aquellas como las que pueda resonar, que los síntomas hayan resonado con vosotros, ¿no? Pero también, ¿por qué no?, si queréis difundirlo en vuestras redes, porque es un tema que, como comentábamos al inicio, especialmente ha aumentado, ¿no?, esta problemática en los últimos 2 años, así que os invito a compartirlo. Además, sabéis que podéis suscribiros a nuestras redes sociales para no perderos ni uno de nuestros contenidos, ya que el algoritmo os va avisando de aquellos directos que tenemos programados o que estamos iniciando. Así que con esto me despido, os mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.